¿Sabías que hay familias que han acumulado más riqueza que algunos países enteros? ¿Qué secretos esconden estos clanes poderosos que han dominado el mundo durante siglos? ¿Quiénes son los herederos de las fortunas más impresionantes de la historia? En este video te voy a revelar lo que nadie te contó sobre la familia más rica de la historia. No te lo pierdas. Estás en God of Luxury. Recuerda suscribirte si quieres saber cómo viven tus celebridades favoritas y sus familiares. Vamos allá con este episodio. Y si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos enlaces en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. La familia Rothschild es una poderosa dinastía de banqueros judíos que se originó en Frankfurt en el siglo XVIII. El fundador del imperio familiar fue Meyer Amschel Rothschild, que estableció su negocio financiero en los años 1760. Sus 5 hijos, Nathan, James, Salomón, Karl y Amschel Meyer, expandieron la influencia de la familia por toda Europa, abriendo sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles. Los Rothschild se destacaron por su innovación en el campo de las finanzas internacionales y diversificaron sus actividades comerciales para abarcar banca comercial, banca privada, gestión de activos, fusiones y adquisiciones, seguros, capital de riesgo, pensiones, inversiones, deuda pública y materias primas. También participaron en importantes proyectos de infraestructura, como puentes, túneles, ferrocarriles y especialmente el Canal de Suez en Egipto. Otros intereses comerciales incluyen hoteles, medios de comunicación, transporte y vino. Meyer Amschel Rothschild nació en 1744 en la Judengasse de Frankfurt, el callejón donde vivían los judíos de la ciudad, sometidos a duras restricciones y discriminación. Su padre, Amschel Moses Rothschild, era un comerciante de telas de seda y un cambista de monedas. Meyer aprendió el oficio desde joven y se especializó en monedas raras, que le abrieron las puertas de la nobleza europea. Su principal cliente fue el príncipe heredero Guillermo IX de Hesse-Kassel, que heredó una gran fortuna y se convirtió en Landgrave de Hesse-Kassel. Meyer aprovechó esta relación para ofrecer otros servicios financieros y establecer contactos con otros príncipes y gobernantes. Meyer Rothschild tuvo 5 hijos, a los que envió a diferentes ciudades europeas para crear una red de negocios familiares. Así, Nathan se instaló en Londres, James en París, Salomón en Viena, Karl en Nápoles y Amschel Meyer se quedó en Frankfurt. Los Rothschild aprovecharon las oportunidades que les brindaron las guerras napoleónicas para financiar a distintos gobiernos y ejércitos y para desarrollar instrumentos financieros como acciones, bonos y deuda. Su riqueza y su influencia crecieron enormemente y se convirtieron en una de las familias más poderosas y respetadas de Europa. Meyer Rothschild, el fundador de la dinastía bancaria Rothschild, solicitó en 1769 al príncipe Guillermo IX de Hesse-Kassel el título de factor de la corte o agente real. Este honor le permitió exhibir el escudo de armas de Hesse y Hanau en su casa de Frankfurt, donde vivía y trabajaba en el gueto judío. Al año siguiente se casó con Gudle Schnapper, la hija de un prestamista y comerciante de la corte que lo apoyó en el desarrollo de su negocio. No olvides dejarnos tu like y regalarnos tu suscripción para seguir enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. Y te dejo esta pregunta: ¿qué te parece esta historia? Deja tu respuesta en comentarios. Meyer Rothschild murió en 1812, dejando a sus herederos un testamento que establecía las reglas para preservar la fortuna familiar. Quería que la riqueza se mantuviera dentro de la familia y por eso dispuso que solo los descendientes varones podían heredar la propiedad y el negocio, y que las mujeres no podían recibir herencia directa. Esto incentivó el matrimonio entre parientes cercanos. Entre 1824 y 77 hubo 36 matrimonios entre descendientes de Meyer Rothschild. De ellos, 30 se casaron con primos o primos segundos. Solo 4 mujeres y 2 hombres Rothschild se casaron con personas ajenas a la familia. De los 5 hijos de Meyer, el tercero, Nathan, fue el más exitoso. Nathan se trasladó a Manchester, Inglaterra, y en 1798 fundó una fábrica textil. Luego se instaló en Londres como banquero y creó N.M. Rothschild & Sons en 1810. El banco sigue funcionando y en 2019 reportó ingresos de 1.870 millones de libras y activos bajo gestión de 76.000 millones de euros.
Al igual que otros bancos Rothschild, N&M Rothschild Son otorgó crédito al gobierno británico en momentos de crisis durante las guerras napoleónicas. Como ya mencionamos, el banco administró y financió los subsidios que el gobierno británico enviaba a sus aliados, pagó a las tropas británicas y financió gran parte de la guerra. En 1824, Nathan Rothschild y Moses Montefiore fundaron Alliance Assurance Company, que ahora forma parte del grupo RSA. En 1835, Nathan adquirió los derechos de una mina de mercurio en España, obteniendo un virtual monopolio sobre el metal, que era indispensable para refinar el oro y la plata. Este recurso le fue muy útil en 1852 cuando N&M Rothschild Sons empezó a refinar oro y plata para el Banco de Inglaterra y la Casa de la Moneda. Nathan Rothschild también se involucró en muchas causas de la comunidad judía. Más tarde su familia extendió su filantropía a otras ciudades como París y Londres. Sus primeros esfuerzos se enfocaron en las sinagogas de Londres. Esto condujo a la creación de United Synagogue, una organización que ayudó a construir sinagogas más pequeñas. Después, los miembros de la familia apoyaron el desarrollo de Israel y contribuyeron a edificar viviendas y edificios públicos. La hija menor de Nathan, Louise, y sus 7 hijas fueron responsables de muchas de las 30 fundaciones benéficas Rothschild en Frankfurt. La familia Rothschild creó numerosas fundaciones benéficas que apoyaron diversas causas sociales y culturales. Entre ellas se encontraban bibliotecas públicas, orfanatos, hospitales, hogares para ancianos y fondos especiales para la educación. La Escuela Libre de Judíos en Londres recibió una generosa ayuda financiera de los Rothschild. También financiaron proyectos educativos en Austria, Francia e Israel. Además de la educación, la familia donó alrededor de 60.000 obras de arte a museos y galerías públicas. Esta familia sufrió varios reveses en el siglo XX debido a la guerra, la política y las disputas familiares. Su fortuna se redujo considerablemente en los siguientes 100 años. La sucursal del banco en Nápoles cerró en 1863 y la falta de herederos varones provocó el cierre de la sucursal de Frankfurt en 1901. La sucursal de Viena se cerró en 1938 tras la anexión nazi de Austria y el peligro que suponía para los judíos el régimen de Vichy en Francia, que expropió las propiedades de los Rothschild durante la guerra. Los nazis también confiscaron millones de dólares en arte y otros objetos valiosos de la rama austríaca de la familia. A lo largo de los años, las mansiones y terrenos de los Rothschild fueron donados a los gobiernos británico y francés y a otras organizaciones y universidades. En la década de 1970 quedaban 3 bancos Rothschild, las sucursales de Londres y París y un banco suizo fundado por Edmond Adolphe de Rothschild en 1982. El gobierno socialista del presidente François Mitterrand asestó un duro golpe al Banco de París al nacionalizarlo y rebautizarlo como Banque Européen de Crédit. A pesar de su oposición, Edmond ayudó a su primo, el barón David René, que se quedó en París, y en 1987 creó Rothschild & Cie Bank. En 2003, los bancos británicos y francés se fusionaron con David como presidente. Hay que mencionar que los Rothschild fueron los principales prestamistas de la mayoría de los gobiernos europeos. Se volvieron tan poderosos que muchos creían que controlaban indirectamente gran parte de Europa occidental. Las guerras se ganaban o se perdían, dependiendo de qué lado apoyaban los Rothschild. Muchos creen que el resultado de las guerras napoleónicas se decidió esencialmente cuando los Rothschild pusieron su peso financiero detrás de la Gran Bretaña. La red de agentes y mensajeros que habían establecido en la familia les permitía transportar grandes cantidades de oro de forma rápida y segura por toda Europa. La red también les proporcionaba una fuente rápida y fiable de información financiera y política, dándoles una importante ventaja de conocimiento en los mercados financieros, haciéndolos valiosos para los gobiernos. La leyenda especula que Nathan, el hermano en Londres, recibió noticias de la victoria de Wellington en la batalla de Waterloo 24 horas antes que el gobierno británico. Muchas empresas han sido fundadas o financiadas por los Rothschild, incluyendo Río Tinto, De Beers y el Canal de Suez. La familia Rothschild en el siglo XXI ha diversificado sus intereses e inversiones en una serie de industrias que incluyen servicios financieros, bienes raíces, minería, energía y obras de caridad. La familia también posee más de una docena de bodegas en todo el mundo. Tradicionalmente, la fortuna de los Rothschild se invertía en sociedades cerradas. Hoy, las sociedades Rothschild han seguido teniendo éxito y la mayoría de los miembros de la familia son empleados de estas sociedades de forma directa o están invertidos en operaciones que generan riqueza familiar.
La familia Rothschild debe su extraordinario éxito a su gran capacidad de colaboración, su espíritu emprendedor y su aplicación de principios financieros inteligentes. La fortuna de Nathan Rothschild se unió a la de sus hermanos y se convirtió en parte de la riqueza colectiva que cada Rothschild transmitió a la siguiente generación. Los descendientes de Rothschild siguen financiando operaciones comerciales globales y contribuyendo a esfuerzos académicos, humanitarios, culturales y comerciales. El lema familiar es Concordia, Integritas, Industria, que significa armonía, integridad e industria. Hoy en día la familia sigue teniendo una gran relevancia en la política industrial y bancaria mundial. Reconocidos por su filantropía, se cree que gran parte del arte expuesto en las principales galerías del mundo a lo largo de los años ha sido donado de forma anónima por la familia Rothschild. Se estima que la riqueza de esta familia en 2021 fue de unos 450.000 millones de dólares. Y esa es la vida de la familia más rica. Cuéntanos, ¿te parece lo suficientemente lujosa o crees que podría ser aún mejor? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¡Hey! Aún no te vayas. Un último recordatorio para suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Y por última vez, si quieres un estilo de vida lujoso y quieres escalar tu vida a otro nivel, te dejamos los enlaces en la descripción que te mencioné al inicio del video. Te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado.